recibir al señor Saúl Contreras. Es doctor en Educación Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad Complutense en Madrid, España, quien nos hablará desde los paradigmas curriculares a la implementación de las nuevas tecnologías. Bien, recibimos entonces al señor Saúl Contreras. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, coordinador. La idea de esto es hablar un poco de las racionalidades curriculares, en el sentido de que trabajando en docencia universitaria, ¿no? Trabajando con estudiantes de educación superior, siempre nos preguntamos, bueno, ¿cómo nosotros deberíamos incorporar las TIC? Es bastante sabido, ¿no?, de que las TIC para allá, que las TIC para acá y que hay que incorporarlas sí o sí, pero de pronto pareciera ser que las TIC no pasan más que de ser un PowerPoint, ¿no es cierto?, con movimiento y con sonido. Y en realidad, pues usar un PowerPoint con movimiento y sonido no es realmente incorporar o integrar las TIC en el currículum y tampoco es innovar. Se supone, ¿no es cierto?, que dadas las demandas que tenemos ahora en la educación, dado los contextos ahora de acreditación, se nos pide a las universidades pues instalar e implementar políticas, no solamente a nivel de planes, de programas, de asignaturas, sino que a nivel de universidades, de carreras, donde se vea claramente que existe una iniciativa y que permita innovar en la educación. Sin embargo, estando los recursos, estando los materiales, estando los proyectos, estando las platas, no ha habido realmente una integración adecuada de las TIC. Entonces, un poco la presentación que yo les voy a hacer es bastante simple. Entonces tiene que ver con un poco reflexionar sobre estos temas, luego ver las racionalidades curriculares, que son un poco, como dicen mis estudiantes, un poco lata, pero hay que entender que existen tres, ¿no?, que son las fundamentales, las importantes, y luego ver cómo se pueden integrar, o sea, en qué momento, ¿no?, yo puedo considerar que estoy integrando las TIC. A ver si esto... Ahí va. Entonces, la presentación la ordené de esa manera, colocar unos puntos de partida que nos permitan entender y reflexionar sobre la incorporación de las TIC, desde cuando aparece, el ámbito de la teoría curricular, directamente ya para meternos con las teorías curriculares luego de los paradigmas, y cómo sitúan estas teorías curriculares a las TIC. Si las sitúan realmente como un recurso, las sitúan como un medio, como un propósito, como un fin. No es lo mismo que yo me instale desde un paradigma, ¿no es cierto?, positivista, ¿no?, a que me instale desde un paradigma crítico, donde yo, ¿no es cierto?, doy opción a que mis estudiantes critiquen, reflexionen, piensen. A que yo me instale, ¿no es cierto?, en un paradigma en el cual le digo a mi estudiante esto es lo que le estoy enseñando y esta es la verdad, y lo que voy a hacer es mostrarle de manera más bonita y con mayor movimiento y más colores el contenido y la materia. Luego algunas implicancias didácticas que son muy importantes para entender en qué momento y cómo y dónde se deben usar las TIC, puesto que hasta ahora, ¿no es cierto?, se tiene la idea de que las TIC son solamente un recurso para mostrar, para usar, cuando en realidad las TIC pueden integrarse en todos los niveles curriculares o en todos los aspectos del currículum. Y por último, ya unas reflexiones finales. Pues bien, entonces ahí yo creo que estas son extractos, ¿no?, reflexiones de distintas literaturas que hablan sobre la integración curricular de las TIC para la educación superior, para la educación universitaria. Uno de los primeros es que, bueno, las TIC surgieron fuera del ámbito educativo. O sea, primero hace unos 25 años atrás más o menos el primer computador, y hace 5 o 6 aquí en Chile, 10 en el contexto internacional, se empezó a pensar qué implicancias tenían estos recursos en la enseñanza. Por lo tanto, no es que las políticas, los programas, los proyectos y los propósitos hayan querido intencionadamente dejar fuera las TIC. Lo que pasa es que las TIC aparecieron antes.
Y entonces luego esta herramienta se introdujo, tal como señalé, y luego se empezó a pensar recién sobre cómo podían influir o cómo estaban influyendo en la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, tal como les señalaba al principio, las demandas actuales señalan a las universidades, ¿no es cierto?, que debemos pensar de distintas maneras la enseñanza y el aprendizaje para responder de forma más diversa, flexible y articulada. Cuando se habla de flexibilidad y de diversidad, se entiende o se subentiende que los recursos que los profesores debemos usar deben ser diversos, atendiendo a los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes. Cuando se habla de flexibilidad, se entiende que el currículum, siendo un listado de contenidos disciplinares en la mayoría de los casos, es flexible en el sentido de que como profesor yo los puedo modificar y dar una secuencia de contenido, ¿no es cierto?, en función de lo que haya detectado en un grupo de estudiantes. Y por lo tanto, esa flexibilidad, esa diversidad, permite que yo articule, ¿no es cierto?, le dé un sentido y un propósito a ese contenido disciplinar y pueda usar como medio o como fin, dependiendo, ¿no es cierto?, de la carrera, dependiendo de la asignatura, las TIC como uno de los elementos importantes en los procesos de enseñanza para mejorar los resultados de aprendizaje. Yo no puedo asegurar que las TIC por sí solas van a asegurar el aprendizaje. De hecho, está demostrado que no porque yo enseñe algo, necesariamente, ¿no es cierto?, los estudiantes lo van a aprender. O sea, la enseñanza no asegura por sí sola el aprendizaje. Y luego, en la enseñanza universitaria existen, bueno, bastantes propuestas, ¿no?, para innovar y agregar un valor. Esto ya, políticamente hablando, para darle un valor agregado a las carreras y a la universidad. Una universidad que no tiene una política de instalación, de implementación de proyectos con TIC, ¿no?, tanto las viejas TIC como las nuevas TIC, entonces está como aguas, afuera. Y si la universidad lo instala, entonces nosotros los profesores tenemos que ocuparnos. Y no nos guste o no, siempre los estudiantes saben más que nosotros. Entonces hay que aprender a usar las TIC, para no estar aguas. Esa es como la lógica, ¿no?, que está instalada en la universidad. Yo, por ejemplo, dirijo un programa de magíster de la Universidad de Santiago. La mayoría de los estudiantes son profesores en activo de enseñanza básica, enseñanza media y algunos de universidad. Y entre las pruebas nosotros que hacemos, entre las pruebas, las TIC, ¿viste? Entre las pruebas que nosotros instalamos, ¿no es cierto?, vemos, y sobre todo los procesos de entrevista, que la mayoría de ellos solamente sabe utilizar el Word. Y en algunas versiones, o sea, cuando hablamos de programas, yo tampoco sé mucho, pero ellos prefieren el 2003 o el XP, porque el nuevo, el Windows Vista, para ellos ya es complejo. Entonces imagínense hacer un PowerPoint en un Windows, ¿no es cierto?, de esa versión. Entonces de ahí que se requieren nuevas competencias para enseñar y aprender contigo. Entonces a nosotros los profesores se nos va a pedir, cuando se nos evalúa como profesores, ¿no?, que tengamos competencias. No que seamos expertos, porque en nuestra área, ¿no es cierto?, disciplinar, salvo algunos, ¿no?, me imagino. Y estas competencias se tienen que ver reflejadas en que yo sepa colocar y situar las TIC en los diseños de las clases que yo haga. Es decir, si pienso que mi clase va a durar pues 1 hora y que quiero usar recursos TIC, tengo que hacerlo con un propósito. La mayoría de las veces, los profesores cuando hacen sus clases, instalan recursos TIC como un PowerPoint, con el propósito de mostrar y tener a los estudiantes, ¿no es cierto?, con la mirada ahí perdida, ¿no es cierto?, en unas imágenes. Pero como no tienen un propósito y tampoco tienen un sentido, por lo tanto tampoco tienen un significado para el estudiante. Y cuando deja de tener un significado para el estudiante, entonces el estudiante mira, pero no ve nada. Y cuando no ve nada, entonces no establece relaciones entre lo que le está contando el profe, o lo que le contó antes, incluso minutos antes, y tampoco con lo que le va a contar después. Pareciera ser que ese momento es como un espacio, un vacío, un agujero negro, en el cual, ¿no es cierto?, los estudiantes están ahí, miran unas imágenes, algunos entienden, no quiero decir tampoco que todo,
pero cuando el profesor no lo sitúa de manera adecuada, entonces ese tiempo es un tiempo perdido. Sin embargo, también existe una mayor relevancia en las TIC para determinadas asignaturas, para lo que les señalaba anteriormente. Para algunas asignaturas, dependiendo de la carrera, dependiendo de las asignaturas, obviamente las TIC pueden ser un fin, es decir, que el estudiante, dada su formación, dada su perfil de egreso, deba señalar o mostrar o evidenciar competencias que muestren que es un profesional que está capacitado para manejar con un grado de expertise bastante alto las TIC. Ingenieros informáticos, gente que trabaja con los computadores, etcétera, etcétera. Pero por otro lado están las TIC vistas desde otro punto de vista, como un medio para enseñar un contenido disciplinar. Por lo tanto, cuando es un medio, a nosotros como profesores, yo enseño didáctica de la química, didáctica de la biología, también física algunas veces, en realidad las TIC no son el propósito final de mi asignatura. A mí no me interesa que el estudiante me muestre un PowerPoint con movimiento, con sonido, cronometrado, ¿no? Y que se muestren links, ¿no? Y una serie de aplicaciones. Ellos saben mucho, pero eso no es mi propósito. Mi propósito es usar el PowerPoint para lograr que los estudiantes aprendan un contenido disciplinar determinado. Es decir, el PowerPoint, la TIC, constituye un recurso que va unido a la actividad y por lo tanto se constituye en una estrategia para motivar al estudiante, para concentrar al estudiante, para hacerlos trabajar en grupo, para que busquen información, para que investiguen, para que indaguen, para lo que yo quiera. Luego, obviamente, las concepciones pedagógicas y curriculares influyen, ¿no?, en la organización y desarrollo de las prácticas educativas, por lo tanto también en la tecnología seleccionada. Esto significa que la concepción, ¿no?, que yo tenga de qué es lo que son las TIC va a influir, obviamente, en mis decisiones y por lo tanto también en la organización y el desarrollo de la práctica educativa y en la selección. Si lo que yo creo que en realidad las TIC son lo más importante, entonces yo le voy a dar mucha relevancia a las TIC, dejando de lado el contenido disciplinar. Cuando en realidad lo que yo tengo que enseñar a lo mejor es biología molecular, o en realidad lo que tengo que enseñar, no sé, es cálculo 1 o 2, no sé. Y en realidad lo importante es que el estudiante no solamente aprenda a usarlas para aprender, sino que el estudiante entienda que hay distintos propósitos y que por lo tanto eso se van a ver reflejado en cómo yo diseño la clase. Y por lo tanto, en este momento es cuando ocurre realmente la integración o incorporación curricular de las TICs. Y por lo tanto, esta incorporación puede tener dos puntos de vista, como contenido o como medio, y por lo tanto va a estar directamente asociado al paradigma curricular que tenga el profesor. Si el profesor cree que el currículum es lo más importante y lo que está enseñando es absolutamente verdadero y que nadie se lo va a cuestionar, y que el conocimiento es absoluto y de ahí no se mueve, lo más probable, ¿no es cierto?, es que desde esa perspectiva instale el uso de las TIC más bien como un fin y no como un medio. Por otro lado, si el profesor más bien considera que el conocimiento es relativo, que va cambiando y que va evolucionando, y que es lo que sabemos la mayoría, ¿no es cierto?, entonces el profesor va a determinar si en algún momento, ¿no es cierto?, esas TIC van a ser un fin o van a ser un medio. Nadie ha dicho en ninguna investigación que un profesor debe pasar por todos los modelos de enseñanza y que ese es un profesor exitoso, porque también se ha demostrado que profesores siendo siempre o situándose siempre dentro de un paradigma también lo son. Ahora, claro, lo que pasa es que también va a depender de los contextos, ¿no?, y de los recursos que yo tenga. Pues bien, entonces, dicho eso, los paradigmas curriculares, ¿no?, tienen una teoría. Entonces nosotros vamos a ver tres. Bien simplecito, tampoco es como para, ¿no es cierto?, profundizar mucho, porque en realidad ya está todo dicho, ¿no? No hay mucho más que decir sobre el currículum, ¿no?
y están determinadas y escritas y los libros están en todos lados, ¿no es cierto?, qué es lo que son. Basta con que se metan en internet nomás y coloquen currículo y aparece todo, tampoco. Así usamos las TIC. Bueno, entonces, desde el ámbito de la teoría curricular, ¿qué debemos enseñar? Eso nos señala. ¿A quién debemos enseñar? ¿Cómo debemos distribuir este conocimiento? Los efectos de estudiar el campo del conocimiento y cómo se interrelacionan los distintos componentes del currículum. Y aquí quiero hacer un alcance importante para poder entender luego lo que vamos a explicar. Cuando hablamos de los distintos componentes del currículum, hablamos de los componentes curriculares. Todos los profesores, independientes de los niveles, trabajan los mismos componentes curriculares. Solamente lo que cambia son los niveles de complejidad. Por ejemplo, un profesor de enseñanza básica que va a enseñar matemáticas trabaja los siguientes 3 componentes curriculares: los contenidos, la metodología y la evaluación. Porque tiene que enseñar algo, tiene que enseñar, cómo enseñar, qué y cómo evaluar. Si llevamos eso mismo a la universidad, vemos que se repite el patrón. Lo que enseñamos, conocimiento disciplinar, decidimos cómo enseñar las distintas actividades, laboratorios, experimentos, demostraciones, investigaciones, obviamente con un mayor nivel de complejidad, porque las competencias según la taxonomía de Bloom, ¿no es cierto?, van, ¿no es cierto?, aumentando, se van complejizando. Y luego también tenemos que decidir qué y cómo evaluar. Por lo tanto, los componentes curriculares que trabajamos todos los profesores, que son los elementos con los cuales trabajamos diariamente en el aula, independiente, repito, de las actividades, de los recursos, de la asignatura, de todo lo que hagamos, son esos 3, porque son transversales. Porque siempre decidimos qué enseñar, qué y cómo evaluar. Durante una sesión, durante 2 sesiones, 3 sesiones, un semestre, un año, siempre. Que uno decida hacer 3 pruebas en un semestre, pues entonces decidió que con un instrumento como un examen escrito, pues decidió, ¿no es cierto?, evaluar. Que otro decidió que va a evaluar el proceso, pues entonces que está evaluando todos los días, pues también fue una decisión curricular. Entonces, el currículum y las teorías curriculares constituyen un cuerpo de ideas, ¿no?, coherente y sistemático. Yo más bien diría un cuerpo de ideas sistemático, ¿no? Y coherente, no sé, pues ahí habría que ver, ¿no es cierto?, los casos, ¿no? Sí, porque bueno, se han encontrado, por ejemplo, profesores que le enseñan a sus estudiantes, enseñan a sus estudiantes pues, con contenido disciplinar, ¿no? Y le enseñan a las integrales y las derivadas. Y también le enseñan, ¿no es cierto?, a hacer todos los cálculos y lo demás. Y después en la prueba le preguntan procedimiento. Primero se le enseñan definiciones y luego se le preguntan procedimientos. O se le enseñan procedimientos y después se le preguntan definiciones. ¿Ah? Entonces ahí como que la coherencia como que cae un poquito. Pero eso ya lo entendemos ya directamente en la didáctica. No hay una sola teoría, sino diferentes teorías que sirven a diversos propósitos. Y ahí es cuando se justifica el hecho que un profesor pase por distintos modelos. Nosotros los profesores, ¿no es cierto?, actuamos, tenemos que llamar la atención, tenemos que hacer que el estudiante esté concentrado, que nos enojamos un rato, que nos reímos otro, que le llevamos trabajo, que le llevamos demasiados artículos, que los papers y que no sé qué, que están en inglés o cualquier cosa, ¿no? Entonces, pasamos por distintos modelos. Pero eso no significa que un profesor se caracterice en sí o por sí mismo con distintos modelos, sino que él adapta su estilo de enseñanza a los estilos de aprendizaje del estudiante. Y si la labor del profesor es adaptar su estilo de enseñanza al estilo de aprendizaje del estudiante, entonces debe hacer una integración curricular coherente de las TIC. No puede elegir cualquier TIC, y menos no darle un propósito, porque no sacaría nada con usar distintos modelos de enseñanza. Si al momento de usar las TIC, les coloca cualquier TIC, y más encima sin ningún propósito. Sería un esfuerzo en vano. Todas ellas son teorías de la práctica, es decir, que han sido, ¿no es cierto?, investigadas, entonces hay evidencia empírica de ello. Perdón. Intentan racionalizar y darle, ¿no es cierto?, una explicación. Entonces esas son las 3 que vamos a ver. La racional tecnológica, yo creo que su nombre dice bastante, ¿ah? Técnica, proceso, producto. Hay un fundamento, ¿no es cierto?,
bastante empirista, positivista. Usted me dice si yo me paso la hora, señor coordinador. Luego la segunda, interpretativa, y la tercera, crítica. Entonces vamos a ver algunos elementos que van describiendo y caracterizando a esta paradigma o teoría. Entonces, tiene unos fundamentos de decisiones curriculares, entonces tiene unos fundamentos que están instalados desde el conductismo, es decir, yo hago algo y el estudiante tiene que responderme de una manera. Bueno, y ahí tiene unos fundamentos teóricos sociológicos, ¿no? La concepción del currículum, que es un proceso técnico, es decir, hay un proceso que tiene que terminar en un producto que sea evidenciable y verificable. Y la mejor manera, pues, es tener productos, ¿no es cierto?, escritos, que la mayoría de las veces, ¿no es cierto?, se traducen a unos resultados que se traducen o son verificables con unos resultados preestablecidos. Y luego tiene elementos claves, pues, los objetivos. Todo se guía por los objetivos. Lo importante son los objetivos. Nada de cuestionar, que las TIC, que el medio no importa, que si el estudiante entendió tampoco, que si esto y esto otro no, que si le coloco un pago, pues da igual, total, si le coloco una película va a ser lo mismo, porque la diferencia está en que una imagen se mueve completa y la otra no, así que ya, fin. Entonces, el objetivo es que el estudiante aprenda un contenido en particular, sobre todo disciplinario. Y obviamente estos objetivos son más que, yo diría, hipervalorados, ¿no? Son ya el máximo a alcanzar. Y obviamente hay conductas esperadas, pues no es que las conductas tengan que ver con las actitudes de los estudiantes, sino que las conductas son que los estudiantes respondan lo que yo quiero que respondan. Entonces, si yo les digo 2 más 2, me tienen que colocar 4. Da igual que el medio piensen, eso a mí no me importa. ¿No? Descripciones de esto por modelo curricular por objetivo, currículum como producto. O sea, lo importante desde este paradigma es que el currículum, ¿no es cierto?, es el que orienta todo el proceso. Cuando yo hago esta pseudocrítica, ¿no?, y un poco para reírnos un poco de esto, no quiero decir con ello que no debiéramos en algún momento situarnos en este paradigma. Las intenciones educativas se traducen en objetivos, y el objetivo obviamente los resultados, lo que señalábamos anteriormente, donde hay un resultado intencional y predeterminado. O sea, si nosotros tuviéramos que aplicar a lo mejor algunas cosas, por ejemplo, podríamos hacer una, no sé si me equivoco en la palabra, analogía, por ejemplo, con las pruebas estandarizadas, hasta los resultados preestablecidos, y tienen que tener, ¿no es cierto?, determinados resultados, independiente de que el estudiante para llegar a la respuesta correcta haya hecho todo un proceso, ¿no es cierto?, reflexionado, haya hecho contextualizado, no, da igual. Y separar los roles de diseñador y ejecutor. Alguien diseña el currículum y otro lo ejecuta. Por lo tanto, en ese paradigma, ustedes no tienen que pensar en nada del currículum, se lo van a entregar. Ustedes lo aplican nomás. Entonces, si en el currículum el diseño dice que tienen que ocupar un PPT en la clase número 4, pues entonces tienen que hacerlo, porque si no, no van a alcanzar el objetivo. La planificación se convierte en un elemento central. Pero claro, va a depender, ¿no es cierto?, de cómo la planificación es hecha. Generalmente los profesores, ¿no es cierto?, de la educación superior, lo que hacemos nosotros son cronogramas, ¿no?, donde establecemos las clases, los contenidos y todo lo demás, y que es bastante más detallado, ¿no es cierto?, que las planificaciones de enseñanza media. No sé si alguien habrá visto alguna vez una que fue un año entero, ¿no es cierto?, y se repite de año en año, se la van pasando unos con otros, entonces la misma planificación más o menos del 98 hasta ahora, y así, ¿no? Entonces las planificaciones no sirven de mucho. Obviamente esta planificación establece una secuencia de enseñanza-aprendizaje, teniendo en claro, ¿no es cierto?, que la enseñanza no garantiza el aprendizaje, que determina cómo y qué contenidos culturales, ¿no es cierto?, seleccionar, cómo presentarlos, cómo evaluar y para lograr el objetivo. O sea, te dice todo. Es muy poco lo que el profesor desde este paradigma tiene que pensar, porque el currículum, como está hecho, está prescrito, está establecido, están también establecidas las actividades, los materiales, los recursos, los instrumentos de evaluación, los propósitos, las fechas de las entregas, las notas que tienen que cumplir, porque si no le mandan un tirón de oreja y así, ¿no? Todo, está todo, uno es un robot que ejecuta, muy poco tiene que pensar. Cuando en realidad nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que hartas cosas cambian entre lo planificado y lo realmente hecho en la clase. Yo voy a tener una planificación estupenda de la clase, y si no, voy a ocupar un PPT, no sé qué, no sé cuánto, si se me echó a perder la cosa esta,
que suspendo la clase. Bueno, y una evaluación, ¿no es cierto?, como control. El otro es el interpretativo, ya este es un poquito más moderno, ¿no es cierto?, más in. También tiene obviamente tiene unos fundamentos más psicológicos, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con que el estudiante pueda, nosotros podamos interpretar, ¿no es cierto?, el currículum, podamos hacer algunas modificaciones. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene una fuerte base constructivista, en el sentido que nosotros vemos que el currículum es un listado de contenidos, pero que también le damos una secuencia en función de los grupos que tengamos. Si lo que yo tengo que enseñar son los contenidos A, B, C, D y E en el año, no tengo por qué obligadamente empezar con A. Puedo empezar con E y terminar con A. El punto es que tengo que verlos todos. La concepción obviamente es de proceso. Aquí importa mucho el proceso de lo que hacen, ¿no es cierto?, los estudiantes, ¿no?, y de cómo finalmente el currículum, ¿no es cierto?, entra en práctica y luego finalmente esto se reflexiona, entendiendo que el currículum son, ¿no es cierto?, los contenidos disciplinarios. Y luego tiene elementos claves, porque tiene objetivo igual que los otros, pero es un elemento más. No es el más importante como en el otro paradigma. Permite realizar actividades contextualizadas, ¿no? El profesor ya es un investigador y un mediador del currículum. Y ahí es cuando el profesor decide, bueno, si el orden era A, B, C, resulta que parece que estos ya cachan B, ¿para qué les voy a explicar B? Mejor les explico C y adelanto, porque puede que en C tenga problema. Resulta que otros, por explicar A, B, C, D y E en ese orden, no le dan profundidad a unos contenidos que son difíciles de entender por los estudiantes. Y no les dedican más tiempo. Y en esta dedicación de tiempo es cuando yo tengo que determinar distintas actividades con distintos recursos y distintas estrategias. Y ahí es cuando nuevamente aparecen las TIC. Parece que me salté, ¿no? Una descripción, bueno, las decisiones curriculares son responsabilidad del maestro como profesional, ¿no es cierto?, que tiene capacidad y competencias para seleccionar los contenidos, ordenarlos, darle una secuencia en función, ¿no es cierto?, de un grupo, tener unos criterios que le permitan contextualizar los contenidos y tomar decisiones. En el anterior, ninguna decisión, solamente aplicar, ejecutar, como obrero, ¿no? Apunta a la comprensión del medio, ¿no? También permite comprender el ambiente, interpretar la realidad educativa y tomar decisiones sobre la base del razonamiento práctico. O sea, si yo veo que en realidad lo que se me está proponiendo y luego lo que a mí se me ocurrió, que le hice unas modificaciones y que incorporé las TIC y que resulta que después yo vi que no me resultó, entonces me pongo, ¿no es cierto?, a pensar y digo, entonces tengo que hacer de otra manera. Cuando hago eso, entonces estoy haciendo investigación en la acción y estoy utilizando ese paradigma. Cuando te refieres a paradigma práctico es muy interpretativo, ¿verdad? Sí. Y por último, el crítico, que este ya es como dicen los estudiantes, más bacán, porque permite hacer todo. Aquí uno critica el currículum y se lo tira por la cabeza, ¿no es cierto?, al jefe UTP cuando uno trabaja en el liceo y no me gusta, ya hay que ver cómo le vamos a enseñar esto, si esto ya lo saben y nada. Entonces permite un poco, ¿no es cierto?, hacer realmente adaptaciones. Permite hacer una crítica no en el sentido de eliminar los contenidos disciplinarios, sino darle distintos sentidos, distintos propósitos y distintos significados. Entonces hay, como dice, una liberación y reestructuración social, construcción de contexto histórico, político, económico. O sea, yo puedo contextualizar mucho más porque va a hacer que el estudiante tenga, ¿no es cierto?, esta oportunidad de criticar, reflexionar conmigo como profesor lo que yo le estoy enseñando, lo que le estoy mostrando a través de un PPT o lo que le estoy mostrando, ¿no es cierto?, con un programa, con un software, con, no sé, con distintas aplicaciones, incluso, ¿no es cierto?, con el teléfono. O sea, en un curso de los que yo hago para básica, didáctica de las ciencias naturales, pues yo les enseño a los estudiantes cómo usar el teléfono para enseñar, por ejemplo, contenidos de medio ambiente. Ocupamos el teléfono para sacar fotos y después las proyectamos, yo no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Y vamos comparando y determinando los distintos transeptas, que es estudiar ecología.
y después nos metemos con lo que está dentro, que si es inorgánico o orgánico, y así sucesivamente. Y obviamente tiene elementos clave, ¿no es cierto?, del currículo, como los objetivos. Hay un proceso que es más dialógico, ¿no?, de discusión, de reflexión, etcétera, etcétera. Y el profesor ahora aquí es un intelectual transformador. Ahí se suena más bonito, ¿cierto? Ya no somos... Entonces aquí nosotros pensamos y, bueno, podemos pensar. ¿Ah? Y aquí hay una descripción también, al igual que los otros, ¿cierto? Es una propuesta que favorece el aprendizaje, ¿no es cierto?, sobre todo significativo, permite un juicio crítico reflexivo, entiende el currículum como una práctica o una praxis, ¿no?, donde a mí se me entrega un listado de contenido y yo puedo hacer modificaciones e innovaciones y puedo efectivamente incorporar, ¿no es cierto?, las TIC. Y se evalúa, ¿no es cierto?, para la comprensión. Y ahí es cuando la evaluación de proceso adquiere un rol importante. Yo puedo evaluar a los estudiantes usando un computador. Puedo evaluar a los estudiantes usando tecleras. Puedo evaluar a los estudiantes que hagan investigación durante una clase. Pero mi propósito, ¿no es cierto?, no debería ser, en ese paradigma, que sepa manejar bien el computador. Entonces hay una síntesis, ¿no es cierto?, del conocimiento, como lo ven los distintos tres paradigmas, las TIC y los ejemplos. Entonces nos vamos a centrar un poquito en las TIC y en los ejemplos. En la racionalidad técnica, pues, ¿no es cierto?, está centrado en los contenidos. ¿Ah? O sea, ahí las TIC... Entonces hay algunos ejemplos como contenidos, documentos, presentaciones, y que bajen información y bajen información y bajen más información y paper y artículos, capítulos de libros y páginas web con alto contenido. Desde la práctica, pues entonces las TIC focalizan en la indagación, es decir, como el estudiante puede interpretar, nosotros vamos a dejarlo que a través de las TIC indague, porque además es mucho más fácil. El estudiante puede sin ningún problema buscar información con su teléfono. Y yo le puedo decir al estudiante pues, una definición de algo, no sé, como qué es lo que es célula, y dice la tiro, ¿no? La unidad funcional y estructural del ser vivo. Entonces usted que puede que yo esté mal. Y va a ir buscando la celular y dice, no, profesor, que está equivocado porque aquí dice otra cosa según el diccionario de la Real Academia. ¿Y qué le va a decir uno? Ya, pues nos quedamos con la tuya, ¿no? Luego, en la racionalidad crítica, pues aquí hay las TIC, ¿no es cierto? La idea es aprovechar las TIC para cambiar, modificar y desarrollar la sociedad. ¿Ah? Porque aquí como los estudiantes piensan y también los profesores pensamos, entonces ahí podemos hacer todo eso. Y finalmente nos hay un ejemplo como las redes sociales. Eso ya ni hablar, pues Twitter, el Facebook. Bueno, yo llegué hasta el chat, Hotmail, y de ahí no me he movido más. ¿Ah? ¿Muere Messenger? Oh, me mataste. Bien, nada que hacer. Nada que hacer. Yo he estado oculto. ¿Ah? Entonces, viendo todo eso, viendo estos tres paradigmas de cómo se ve el currículum, y con esto quiero decir que el currículum es, no podemos hacer nada por decir no queremos currículum. Existen unos lineamientos, existen unos contenidos, existen, ¿no es cierto?, una serie de elementos que debemos entregar a nuestros estudiantes, pero lo que nosotros queremos cuestionar es que cómo los entregamos y en qué orden. Por un lado, decidir en qué orden y luego cómo los enseñamos. Si los estudiantes son tan motivados e hiperactivos y conocen tanto de las TIC, ¿por qué no usar las TIC con ellos? Entonces, en términos ahora didácticos, el triangulito ese del contenido profesor-alumno ya no existe, o sea, la famosa triada. Eso ya es antiguo, la prehistoria. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad en la sala de clases existen una serie de elementos que el profesor tiene que gestionar. Y como señalábamos anteriormente, pues los componentes curriculares que manejan los profesores son los mismos, tanto de básica, de media como de universidad. En realidad lo que nosotros hacemos en la sala de clases no es un control de grupo, no es enseñar, sino que nosotros gestionamos el aula para la enseñanza y el aprendizaje. Y cuando hablamos de que gestionamos,
Desde algunos que tenemos que ir a buscar los retroproyectores y llevarlos en un bus y colocarlos, instalarlos, ordenar las salas de clase y usar, ¿no es cierto?, ponerlos en grupos, que se sienten, que se callen, que pongan atención y hacer todo eso. Y Dios libre que haya protesta o haya corte de luz, ¿no es cierto? Tenemos que gestionarla, ¿no? Si eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, finalmente, las TIC vienen a resolver varios problemas también. Obviamente, si es que hay electricidad, ¿no? Entonces, esos tres, los alumnos, el saber, el contenido disciplinar y los docentes, era la triada. Y hace mucho tiempo que dejó de ser la triada para transformarse en esto que tenemos aquí, donde tenemos a los alumnos con modelos de aprendizaje, donde ellos tienen estilos de aprendizaje, donde ellos pueden comprender con distintos tipos de actividades y hay algunas que son más preferidas por ellos. Y obviamente yo tengo que evaluar lo que saben, el saber el contenido disciplinar, la presentación de los contenidos disciplinares, de los conceptos. Y por otro lado, los profesores con sus modelos de enseñanza y por lo tanto con sus estilos de enseñanza, los criterios de selección, es decir, cómo ordena y secuencia los contenidos, cómo los presenta y cómo los usa. Y en todos ellos yo puedo usar las TIC. Y todo con un solo propósito, que el estudiante aprenda, y cuando hago todo eso, porque eso es todo lo que tiene que manejar el profesor, está gestionando la clase o el aula. De hecho, estos son los elementos, ¿no es cierto?, que se vienen a medir ahora con los procesos nuevos de, ¿no es cierto?, de evaluación y los nuevos de acreditación. Entonces, como reflexión final, las TIC vienen a redefinir, ya está definido, ¿no es cierto?, cómo acceder, pero las TIC vienen a redefinir en el sentido de que nos vienen a poner, a dar o a mostrar una nueva forma de enseñar y de aprender. Por un lado de enseñar, porque yo muestro de distintas maneras los contenidos, planifico distintas actividades, diseño distintas unidades didácticas o distintas actividades, con distintos recursos, con distintos tiempos, con distintos gastos, a lo mejor incluso gasto menos material, usando, ¿no es cierto?, las TIC. Y por otro lado, los estudiantes entienden que tienen un recurso a la mano y que pueden ver un experimento. Hay, pero miles de experimentos grabados, con la explicación al lado, con todo esto, con sonido, con todas las formas, el equilibrio para allá y los electrones para este otro lado, y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, redefinen el modo en que los profesores, en que profesores y estudiantes acceden al conocimiento. Y eso, por lo tanto, significa que cambian las formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Por otro lado, para responder a las nuevas demandas, se deben producir transformaciones en los modelos educativos utilizando diversas modalidades didácticas, presenciales o virtuales. Algunos consideran que el uso de las TIC es para las clases virtuales, a distancia. No es así. Las podemos usar en nuestras clases presenciales. De hecho, eso permite al profesor tener un control de qué es lo que están haciendo los estudiantes. Permite al profesor moverse entre los grupos cuando arma grupos de trabajo. La incorporación de las TIC contribuye a lograr igualdad de oportunidades de acceso al conocimiento, la construcción de nuevos espacios y oportunidades de aprendizaje. Entendiendo, ¿no es cierto?, que se esperan resultados de aprendizaje. Si la estrategia elegida no estructura por sí sola, ¿no es cierto?, la propuesta educativa, tampoco lo hace soporte tecnológico. Cuando señalábamos antes que no necesariamente la enseñanza garantizaba aprendizaje, y en algún momento se pensó que las TIC iban a reemplazar a los profesores porque para qué estaban, si total estaba todo grabado y se aprendía todo con las TIC, se descubrió que finalmente no, el profesor sigue siendo central, incluso rodeado en un ambiente tecnológico. Porque sin la guía del profesor, sin la orientación, desde los distintos paradigmas, desde los distintos modelos de enseñanza, el estudiante, ¿no es cierto?, va a aprender, pero no lo que tiene que aprender. Es como el modelo que se usaba, ¿no es cierto?, de enseñanza de las ciencias, por el descubrimiento, que se usó entre los 90, ¿no es cierto?, por ahí, mediados 90, y que, bueno, era el boom, era como ahora el ECBI, de indagación, una cosa por ahí. Y todos los profesores lo ocupaban y hacían descubrimiento, y no sé cuánto. Entonces finalmente se descubrió que los estudiantes descubrían cualquier cosa menos lo que tenían que descubrir. Porque los estudiantes tenían un autoaprendizaje. Las TIC son un puente más para favorecer las comprensiones en el aula, es decir, permiten valorar, construir, permiten proponer distintas modalidades de trabajo.
El uso de las TIC sitúa al profesor en un lugar central, como señalaba, del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y aquí coloqué no caer en la tecnofilia o en la tecnofobia. La primera, ¿no es cierto?, como que yo no puedo hacer nada sin TIC, porque no es así. Y cuando uno cae en eso, porque podría incluso ser, o estar integrándolas mal, incorporándolas mal, ¿no? Y ya tampoco cae en la tecnofobia, pues así como no quiero ver las TIC, no me interesan las TIC. Me imagino, ¿no es cierto?, que no es el caso de usted, ¿no? Ha sido todo un proceso. Está bien, a eso está. Bueno, nada.